Cuando nace un niño es ocasión de mucho gozo. Hoy un vecino que vive al lado de nosotros celebró el nacimiento de un nieto. Invitaron sus amigos, hubo muchos carros afuera y mucho gozo, mucho ruido, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, el versículo 67, tenemos la celebración del nacimiento del niño Juan que llegó a ser Juan el Bautista. Y es lo que importa de esta historia, es que Juan no fue cualquier niño, él fue antes de su nacimiento, lleno del Espíritu Santo. Nació en un mundo de corrupción, aunque era de la familia sacerdotal, aunque era un hijo de Israel, el pueblo de Dios, y ya tenían historia de siglos y siglos de conocer al Dios, el Creador. Y lamentablemente hay muchos que reclaman ser hijos de Dios, que reclaman ser justos y santos, pero no viven conforme a lo que dicen. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Esto sirve de tropiezo para muchos jóvenes. Entonces, la ocasión del nacimiento de Juan fue muy especial y Dios envió el Espíritu Santo para que llene a Zacarías, el padre de Juan, con el Espíritu Santo. Y esto fue después de una historia un poco triste. Cuando llegó Gabriel, el ángel de Dios, Gabriel, anunció a Zacarías antes que él y su esposa iban a tener un niño que sería hombre muy grande, muy importante, el cumplimiento de la profecía de Malaquías, el capítulo 3 y 4. Pero Zacarías ya estaba muy viejo, muy avanzado de edad. Él también su esposa. Y aunque había pasado su vida orando y pidiendo, rogando que Dios le diera hijo, por fin Dios contestó su oración. Le concedió su petición. Y cuando llegó este momento, dudaba. Tanta esperanza, sin esperanza, y por fin, cuando llega palabra de Dios, entonces dudó. Y por lo tanto Gabriel dice, soy Gabriel, de la presencia de Jehová, del Señor del cielo. Dice, y desde ahora en adelante vas a quedarse mudo. Y así fue. Hasta el nacimiento de Juan. Y cuando nació Juan están listos para darle nombre y Zacarías no podía hablar. Entonces están todos hablando como si no estuviera presente, ¿verdad? Hablando con la madre. Y la madre dice que no será Zacarías, será Juan. Su nombre será Juan. Entonces, con señas como si fuera sordo y mudo, entonces dijeron a él, ¿entonces qué? Y dijo, su nombre es Juan. Cuando dijo eso, el Señor abrió la lengua de Zacarías y comenzó a dar esta profecía que tenemos aquí. Zacarías y Elizabeth. Zacarías estaba frente al altar de Dios cuando Gabriel le habló. Estaba al lado del altar de incienso. Zacarías fue un hombre bueno y justo. Así dijo Dios. Y también Elizabeth, su esposa, era también de las hijas de Aarón. También de la familia de sacerdotes. Entonces los dos
Juan entonces era hijo de sacerdotes de los dos lados. Entonces, esto fue el caso. Juan fue digno de llevar a cabo esta comisión, porque él estaba encargado de la misma obra que Dios había dado a los sacerdotes en la antigüedad. En los días de Juan no hacían su trabajo. Los sacerdotes mayormente, al menos el sumo sacerdote, eran corruptos y vanidosos, de muy poca fe. Ellos entonces, cuando llegó el momento de crisis, de prueba, entregaron a Jesús para ser crucificado. Condenaron a Jesús injustamente, sabiendo que fue injusto el juicio. Pero así eran. Ahora Juan corrigió como fue el trabajo de ellos, pero él mismo cumplió el deber de un sacerdote fiel, pero además de esto, profeta de Dios, profeta prometido de Dios, para preparar el camino de Dios. Entonces, quisiera leer un poco de esta profecía, no es muy larga. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces comienza la profecía con una bendición. Alaba a Dios. Bendito el Señor Dios de Israel. Dios de Israel. Y Juan sirvió a Israel, aunque Dios es Dios de todas las naciones, y la redención y la salvación que Dios ahora ofrecía no fue solamente para los judíos, pero comenzó así, con los judíos primeramente y después para los gentiles. Los judíos tenían una relación con Dios muy especial. Romanos 1, capítulo 3, de versículo 1 en adelante. Dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos primeramente recibieron la palabra de Dios. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro, hablando de judíos, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En Romanos 9, el apóstol Pablo habla de las ventajas que Dios había dado
a Israel, a los judíos, porque ya estaba diciendo que Dios acepta a todos, y los judíos decían, ¿qué ventaja entonces teníamos? Así habla Pablo, el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mucha bendición en ser el pueblo de Dios. Pero después de alabar a Dios, sigue la profecía hablando, anunciando, sin darle nombre, anunciando el trabajo de Jesucristo, que todavía no había nacido. Pero dice que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Jesús nació como que 6 meses después del nacimiento de Juan, pero anticipando el nacimiento de Jesús, así habla, ya, como si fuera ya ha visitado y redimido, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Jesús de la casa de David. Entonces, leyendo de la llegada de Jesucristo, vemos que había miles de años de esperanza. Dios había planeado desde la fundación de la tierra la llegada de Jesús. Después de estos años de preparación, por fin Dios en el cielo intervino en los asuntos de la tierra, llevó a cabo su plan eterno para redimir a su pueblo. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios quería hacerle a nosotros santos y sin mancha desde el principio de la creación. Nos redime, nos ofrece la redención en Cristo. Nos escoge en Cristo. Nosotros que escogemos entrar y ser parte de la familia de Cristo, tendremos este beneficio que Dios había planeado desde el principio. En Lucas 1, versículo 69, dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Salmo 89, versículo 3, habla del pacto que Dios hizo con David. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, y habla de este pacto que fue cumplido en Cristo. Salmo 89 es un salmo mesiánico. En Juan 7, 42, los judíos sabían que el Mesías tenía que venir de la casa de David. Decían ellos entre sí mismos, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir. Y aparentemente algunos de ellos no sabían que Jesús nació en Belén. Registrado bajo la ley romana,
en la familia de David. Entonces, leyendo de Romanos 1:3, leemos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Del linaje de David. Pero dice también salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Al escuchar esto, los judíos ya sentían que eran el pueblo más aborrecido de todo el mundo. Y hasta hoy hay lo que se llama ¿cómo se llama? Semitismo será, ¿verdad? El odio a los judíos es un fenómeno que tenemos hoy día. La cuestión del odio a los judíos es lo que mató a 6 millones de judíos en los días del nazismo en Alemania. Y hasta hoy en toda ciudad del mundo hay gente de varios grupos que odian, aborrecen a los judíos. Pero en este caso, habla no a los judíos como una raza, habla del pueblo de Dios. La verdad es que esta profecía se aplica a los creyentes en Cristo Jesús, los que Juan iba a ayudar a conocer a Jesús y seguirle a Él y llegar a ser discípulos de Él. Entonces, cuando Jesús habló de enemigos, ¿de qué hablaba Jesús? Pues Mateo 5:10-13. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que encontramos aquí es la bendición de sufrir por seguir a Cristo. Pero la profecía de Zacarías ofrece triunfo, victoria sobre los enemigos. ¿De qué habla eso? Si tenemos que sufrir persecución, aceptar persecución, entonces ¿de qué habla? Pues Mateo 5:44. Jesús sigue hablando. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, dice, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es que los judíos, por supuesto, pensaban en los gentiles como sus enemigos. Esperaban salvación del dominio del imperio romano. Pero en nuestro caso Jesús dice que debemos de amar a los incrédulos que nos persiguen, que nos aborrecen. Nuestro deber es de amarlos, dice Jesús. La salvación que Dios ofrece es mayormente del enemigo Satanás. Es el mayor enemigo del hombre.
Los que nos matan, los que nos persiguen, los que nos aborrecen, los incrédulos, en un sentido sí son enemigos, pero el enemigo que tenemos que vencer es el que nos hiera, que nos mata el alma, que nos condena cuando seguimos a él. Entonces, lo que vemos de un sentido, también hay victoria sobre los incrédulos cuando ellos obedecen el Evangelio. Algunos de los incrédulos que perseguían a los cristianos se arrepintieron. Llegaron a ser hermanos en Cristo, amigos. Se convirtieron de enemigo en amigo. Entonces, no sabemos quiénes en esta vida van a convertirse, van a observar nuestra buena conducta, nuestras oraciones por ellos, nuestras bendiciones que ofrecemos a ellos y, como consecuencia, arrepentirse y hacer caso de lo que nosotros creemos, la enseñanza de Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue uno de esos. Llegó a ser un gran apóstol. Era antes Saulo de Tarso, el que persiguió a la iglesia y hasta matar, porque mató a Esteban por participar en lo que hicieron a él. También dice, hablando de este trabajo del Mesías, hijo de David, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. La misericordia de Dios se cumplió en el nuevo pacto. Hay mención de este pacto en Isaías y en Jeremías. Dice, y del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Esto fue en Génesis capítulo 22, cuando Abraham recibió la orden de Dios de llevar a Isaac, su hijo, su amado, su único hijo, llevarlo a un cierto lugar para ofrecerle a Dios en holocausto. Y estaba listo, llevó el cuchillo, llevó el fuego, y hizo el altar y estaba preparado para matar a su propio hijo, porque Dios lo mandó. Y Dios le detuvo y le declaró que por lo tanto él iba a jurar por sí mismo que por medio de su descendencia Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esta es la bendición que Dios por juramento ofreció a Abraham. Esto fue la misericordia de Dios que fue cumplida en el santo pacto que encontramos en Cristo. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y otra vez en capítulo 59 de Isaías, versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti. Mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esto todo habla de lo que
Zacarías refleja en la obra de Jesús. La misericordia de Dios formó el plan e hizo pacto con Abraham, con juramento, que se describe también en Hebreos 6, en el Nuevo Testamento, versículo 13 al 20, para dar a nosotros más confianza. Dios intervino con juramento para que nosotros tuviéramos esta aseguranza, esta confianza. Siguiendo, dice entonces, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad, en justicia, delante de Él todos los días. Ahora, cuando dice librados, ya hemos hablado del enemigo, el enemigo Satanás, el enemigo, el pecado y nuestra debilidad y nuestra falta de fe y de valor para servir a Dios con fidelidad. Podemos leer de Hebreos el capítulo 2 y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre al pecado, por el miedo, por el temor a la muerte. Cristo murió, venció la muerte, venció a Satanás, venció a las fuerzas malignas y nos libró de esta vida de servidumbre. Esto es también la enseñanza de Romanos 6, del 3 hasta el 18, hablando de cómo en Cristo no somos esclavos, no somos adictos al pecado, somos librados, libres. Podemos escapar de los lazos del pecado. El propósito de darnos esta liberación es que Dios quiere que le sirviéramos con fe, sin temor, en santidad, porque somos santos a Él, y en justicia, porque nadie es justo que anda en justicia. Primero de Juan, el versículo 3, el apóstol Juan nos habla de la naturaleza verdadera de justicia, la justicia verdadera. 1 Juan 3, 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. ¿Dónde estoy? Del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En este caso no está hablando de algo pasivo, de que alguien que tenga un milagro de Dios, del Espíritu Santo, que le quita el deseo de pecar y le quita entonces del peligro de pecar. No, esto es advertencia, esto es instrucción, esto es muy fuerte la exigencia de que nosotros no anduviéramos en pecado.
para permanecer en Jesús, tenemos que obedecer a Jesús. Tenemos que hacer justicia o no somos justos. El concepto de justicia sin hacer justicia es un concepto falso. Y se oye mucho, aún de hermanos en Cristo a veces. Hablan de justicia como si fuera un regalo que Dios le da y siempre le tiene y no importa lo que se hace. Esto es doctrina de demonios, no es de Cristo. Entonces, la profecía de Lucas 1, de Zacarías, sigue lo que encontramos en la palabra de Zacarías. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Qué bonito, ¿verdad? Después de 4 siglos de silencio, la profecía de Malaquías capítulo 3 se cumple. Cuando terminó de dar profecía, Malaquías, hay silencio, no hay otro profeta por 400 años. Ahora por fin, Dios envía al Espíritu Santo a Zacarías. Y tenemos en el nacimiento de Zacarías y de Jesús mucha actividad profética, pero comienza con fuerza con Juan. Juan entonces comienza a predicar en el desierto, preparando el camino. Se llama uno de los más grandes de todos los profetas de la Biblia. Así habló Jesús, él mismo, de Juan, en Mateo 11, los versículos 7 a 14. Dijo Jesús en versículo 11, por ejemplo, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, vemos este tributo que Jesús pagó a Juan en los últimos días de Juan, cuando falleció él, cuando fue matado por Herodes Antipas. Pero leyendo adelante, dice Zacarías a su hijo, porque irás delante de la presencia de Dios para preparar sus caminos. Dios tenía un trabajo para hacer. Isaías 40, versículo 3. Isaías anuncia 700 años antes de Juan. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en capítulo 1, mismo de Lucas, capítulo 1:13, en las palabras del ángel Gabriel, él aplicó aquellas profecías a Juan, diciendo, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, la preparación que Juan iba a hacer sería una preparación de enseñanza, de corregir los pecados, de condenar los pecados, de exigir arrepentimiento de lo malo y que hubiera frutos dignos de arrepentimiento. Tenían que llevar a Dios. Tenían que hacer buenos frutos. No solamente reclamar ser hijo de Dios. Entonces, esto fue la manera por la cual Juan hizo
su gran trabajo. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Sin conocimiento no puede haber corrección. Sin conocimiento no puede haber salvación. No puede haber redención. Dice, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hemos experimentado la vida en estos días, pues en toda la historia de los hombres, el hombre que anda sin Dios es hombre violento. Tarde o temprano, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha escuchado, no ha visto la luz del cielo que Dios ha enviado del cielo a la tierra, el hombre que no conoce a Dios, es el hombre apto para ser violento. Tanto los hombres como las mujeres, hemos visto las jóvenes aquí en nuestro país que están enojadas con la policía, con el gobierno, o tal vez indoctrinadas por sus maestros de seguir una religión de violencia, pero están quemando edificios, gritando profanidades en la tierra, mal vestidas, casi desnudas a veces, sin vergüenza, gritando como locas. Hermanos, es la violencia, la rutina de los hombres sin Dios. Pero dice, y así fue también los días de Juan, cualquier persona caminando allá en los caminos, se llamaba la Pax Romana, o la paz romana, se llamaba la época de Juan, porque los romanos con sus legiones de soldados mantenían la paz y el orden y la justicia en las rutas de comercio. Pero para lograr esta paz eran muy severos ellos y podían ver cruces en todos lugares, todas ciudades. Tenían cruces donde ellos crucificaban a los malhechores. Esto para darles miedo, para controlar estos impulsos de violencia que era muy común entre ellos. Los ladrones crucificados, los asesinos crucificados, los rebeldes crucificados. No permitían ellos nada de eso. Entonces, si tuviéramos las legiones de Roma, ¿verdad? ¿Pudiéramos tener paz? ¿Tenían ellos paz? No. Aún así, con mucha violencia, no podemos dominar la violencia de los hombres. Tarde o temprano van a vencer toda restricción que hay en contra de ellos. Este paz que trajo Juan y que trajo Jesús viene de conocer a Dios. Si podemos, Malaquías capítulo 2. Ya hemos mencionado capítulo 3 y capítulo 4, que son profecías de Juan, de la voz pregonera, preparando el camino. Capítulo 2 es un capítulo dedicado a los sacerdotes. Juan fue de la familia de sacerdotes. ¿Y cómo fue la carga que ellos tenían? Pues podemos leer aquí, dice en versículo 6, por ejemplo, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar
de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dios había puesto sacerdotes en todas las ciudades principales de Israel, en todas las tribus. Cada tribu de Israel tenía sus ciudades que Dios dio a los levitas, y la tierra para su ganado alrededor de estas ciudades pertenecía a los levitas, a los sacerdotes, porque Dios quería que ellos y su presencia fuera una fuente de conocimiento de Dios, conocimiento de justicia y de santidad. Lamentablemente, la historia de ellos, conforme a lo que dijo Malaquías, fue muy mala. Fracasaron mucho ellos por no haber enseñado. Oseas también habla de eso. Ezequiel también habla de eso. El fracaso, Ezequiel, otro sacerdote, de fracaso de ellos. En los días de Juan, los sacerdotes fracasaron en eso. No eran justos, eran corruptos, no enseñaban. Por lo tanto, fue necesario convertir al público a Jehová, a quien ellos no conocían. Entonces, vino para el perdón del pecado, les bautizaba, Marcos 1:4, les bautizado para el perdón del pecado, un bautismo de arrepentimiento. La predicación de Juan ofreció los términos de la gracia, los términos de la misericordia de Dios, porque sin conocimiento no hay salvación. ¿Salvación de qué? Conocimiento de lo bueno y lo malo, de lo sagrado y lo inmundo. Esto fue la enseñanza de Juan. Al escucharlo decían siempre, entonces, ¿qué haremos? Y Juan diría lo que tenían que hacer para arrepentirse, para comenzar una nueva vida. Esto fue la enseñanza de los años antes de Cristo. Y muy pronto Cristo llevó la misma carga, corrigiendo pecados. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, puede contarles. Hay gran número de pecados que Jesús corrige cuando exige una nueva vida de nosotros. Describe esta acción de recibir el mensaje del cielo de una manera muy bonita, que nos recuerda de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Dice, desde lo alto, la aurora para dar luz. Entonces así fue. Dios, en quien hay vida, en Él estaba la vida, estaba en Jesús, envió al Hijo Jesús a la tierra, porque en Él también estaba la vida. Y la vida, Juan 1:4, fue la luz del mundo. La luz del mundo es la vida que Dios manda, una forma de pensar y vivir en las enseñanzas de Jesús, que Jesús define. Por eso tenemos que estudiar. Si no estudiamos los escritos de los apóstoles de Jesús, no podemos disfrutar las bendiciones de la vida que Jesús ofrece, la vida eterna. Por fin dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esto es el plan. Efesios 2, 14 a 15. Él es nuestra paz. Entonces nos da esta paz. Efesios 6, 15. El Evangelio de paz se llama. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es el camino. Juan 14, versículo 6. Es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Hechos 18, 26. Priscila y Aquila le tomaron parte a Apolos. Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así fue. El próximo capítulo, versículo 9. Algunos otros, pero endureciendo algunos, no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Hermanos, la gente que rechaza a Dios maldice el camino, maldice las enseñanzas de Dios. La guerra que los enemigos tienen en contra de nosotros no es personal. Es guerra en contra la conciencia que Cristo educa, instruye, nos instruye con su palabra. Si menospreciamos la palabra, si perdimos este conocimiento, no tenemos nada de él. La profecía de Zacarías nos prepara para entender toda la obra del profeta Juan y también nos introduce a lo que Jesús quiere de nosotros. Gracias por escuchar este mensaje que todavía está conmigo. Gracias por su paciencia. Espero que Dios les ayude y les dé una bendición grande por escuchar y obedecer la voz de Cristo. Que Dios lo bendiga.